Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Republic Podcast. De antemano, las gracias a todos por su apoyo a este contenido, a todos los episodios que hemos hecho y también dándole las gracias a nuestros patrocinadores Guzmán García Hijos y al Dr. Vladimir Caraballo que hace que esto sea posible. Hoy tenemos un capítulo internacional como siempre con Disraelis y Alberto. ¿Cómo se sienten, muchachos? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Disrael, ¿cómo te sientes, Jason? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Eso es importante. Señores, gracias por el apoyo que ustedes nos han venido dando a Republic Podcast en las diferentes plataformas y redes sociales, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en TikTok, en Instagram. Gracias. Sí. Principalmente creo que es la plataforma más interactiva actualmente. Así es. Si Sí, ustedes no nos realmente. siguen, síganos Republic Podcast. Si usted no se ha suscrito en YouTube, por igual, Republic Podcast. Y nada, compartan para que, por favor, los algoritmos de las distintas plataformas digitales nos permitan seguir llegando cada vez más a más personas y podamos seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Hoy tenemos un tema que de manera no intencional en otros temas de las internacionales lo hemos tocado. Se está dando un fenómeno que no es para nada nuevo, valga la redundancia, pero se ha visto muy priorizado, muy tendente en los últimos años. Y eso sirve incluso como un mecanismo atractivo de los estados para atraer inversión. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento y si no lo tienen, bueno, pues precisamente para esto es este episodio, ¿verdad? Sí. Sobre la adquisición de residencia o ciudadanía por inversión. Por inversión. ¿Qué Exacto. es esto? Esto no es más que cuando usted cumple un nivel de requisito en ciertos estados, estos estados te dan como beneficio o como privilegio poder optar por una residencia o una ciudadanía. Y para muchas personas esto les es atractivo porque, bueno, tienen una segunda residencia, una segunda nacionalidad. En muchos casos tienen pasaportes de mejor movilidad. Pueden gozar de los espacios para instalar empresas, beneficios fiscales de menor carga impositiva. Pueden gozar de los sistemas de salud. Pueden gozar del sistema de educación. Bueno, un sinnúmero de cosas. Que incluso en algunos episodios ustedes hablaron de algunas ciudades como España, gente que estaban Exacto. emigrando, Sí, que estaban exacto. inversionistas de España, que estaban Exacto. teniendo la residencia y otros países que ustedes mencionaron. Entonces, Así mismo, como dice Alberto, habíamos tocado ese punto, pero no de una manera Directa. más o menos profunda, que ahora sí lo vamos a hacer. Entonces, este episodio lo que haremos es lo siguiente. Vamos a hablar de cuáles son, no de todo, porque nos tomaría a nosotros. No, tomaría sé varios cuánto, capítulos realmente. pero de lo más relevante. Vamos a llevarlo parte 1. Exacto. Esta es la parte 1. Sí, Entonces nos exacto. vamos con la parte 1. ¿Cuáles son esos países que tú puedes adquirir tu residencia o ciudadanía por inversión, o sea, por una contribución económica, ya sea aperturando una empresa o haciendo una inversión inmobiliaria? De hecho, hay otras que son tan francas que con un aporte capital Mínimo, exacto. ya tú la obtienes. Disraeli, Sí. vamos a hacer número 1. ¿Con quién empezamos? Bueno, yo creo que lo más prudente sería definir qué es la nacionalidad en este caso, porque ¿Qué estamos es una hablando de una nacionalidad? nacionalidad. ¿Y qué es una residencia? Muy bien, la nacionalidad es el vínculo político y jurídico de una persona hacia un Estado. Esta se la otorga y es con el que tiene responsabilidades tanto civiles y políticas con esa nación. Tú sabes que hay distintos mecanismos para adquirir la nacionalidad. Exacto. Los dos más comunes, el derecho de suelo por nacer en un territorio O y el más derecho conocido de como jus solis. ius solis, exactamente. Y el derecho de sangre o ius sanguinis, O que ius es sanguinis. filiación. Puede ser biológica o inclusive de hecho, como adoptiva, por ejemplo. Y hay países que tienen sistemas Combinados. como el caso nuestro, por Exacto. ejemplo. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que es una
Nacionalidad. ¿Qué es una residencia? La residencia es el domicilio que tiene una persona, en este caso una persona que no es natural de un estado, que el estado le permite residir, como dice su nombre, de manera legal por un periodo de tiempo que puede ser de larga estancia o de corta estancia, porque hay residencias que son de corta duración, que pueden ser por estudios o por un trabajo muy específico que se requiera y prácticamente tienes que abandonar el país. O están las de largo plazo, que es ya tu residencia legal formal, y dependiendo el número de tiempo que vivas en ese país, eres candidato a acceder a la nacionalidad. Entonces, ya teniendo estos dos términos bien definidos, empecemos. ¿Qué país o cuáles países están en este sistema por inversión? O ya sea por empresa o por adquisición de un bien inmueble o un aporte de capital bien significativo. Exacto. ¿Con cuál empezamos? Mira, en realidad hay como 21 países que formalmente tienen ese tipo de medidas y hay otros que directamente no tienen una ciudadanía por inversión, pero vía algunos sistemas legislativos que tienen, permite cierto atajo prácticamente parecido a una ciudadanía por inversión o residencia. Podemos empezar por un país no muy lejano, que sería Antigua y Barbuda. Ahí, antes de empezar por ese país, es muy importante destacar que hay una grande cantidades de países cercanos a nosotros, en caso de la República Dominicana, principalmente de las Antillas Menores, que tienen este beneficio de tú adquirir residencia. Es más, muy mal. La gente se está yendo para España. Ciudadanía. Sí. Ciudadanía por inversión. Antigua y Barbuda. Mira, en Antigua y Barbuda actualmente el coste para iniciar o tener la nacionalidad se da por $250,000, que es el coste más bajo. Wow. Antes era más barato, era $200,000. En su primer momento llegó a ser $150,000, pero ha ido subiendo de manera gradual. Actualmente son $250,000 y se prevé que quizás llegue a $300,000 en un momento determinado, porque esto va cambiando, depende de la necesidad del estado. También se puede dar por un aporte de unos $35,000 equivalente para trámites de due diligence o pagos administrativos, o un aporte equivalente a $350,000 al Fondo de Desarrollo Nacional de Antigua y Barbuda. Y eso automáticamente te da paso a la ciudadanía. A la ciudadanía, que es en un periodo de de 3 a 6 meses. Expedito, no es muy largo. Y es bueno que tú también le digas al público de Republic Podcast por qué hay muchas personas optando por esta ciudadanía de Antigua Barbuda. Es la persona islita, pequeña. Hay un dato importante. El primero, que forman parte de la mancomunidad. De la mancomunidad británica. Es un pasaporte que es relativamente fuerte. Te da cierta movilidad en toda el área del Caribe. También puedes entrar a la Unión Europea y al Reino Unido sin necesidad de visado. No, y no solo entrar, sino vivir y trabajar. Vivir y trabajar. Sobre todo en el caso del Reino Unido, al ser parte de la mancomunidad, sabes que hay cierta libertad de movimiento. Es un pasaporte que te da ciertos niveles de facilidad de movimiento. Exacto. Sí. Okay, también es un pasaporte que, si bien necesitarías visa para entrar a Estados Unidos, no es tan complejo si eres ciudadano antiguano. Claro, sería el gentilicio. Porque hay un punto con el tema de Estados Unidos. Señores, miren, los requisitos para... No sé qué tan cierto Israel me podrá ayudar o no, pero los requisitos para ciertos niveles para ciertos países no son los mismos que para otros. No, o sea, no es lo mismo los requisitos de visado que le piden a un afgano que lo que le puedan pedir a quién. Por ponerte un ejemplo. Bueno, a una misma esta gente de Antigua y Barbuda. Una alguien de Antigua y Barbuda, justamente. Exacto. Buen ejemplo. Son requisitos distintos. Sí, claro. O los requisitos que le puedan pedir a los uruguayos. Hasta el monto. O los requisitos que le puedan pedir a los uruguayos, que dicho sea el paso, ya van a regresar al Visa Waiver Program. Que ellos ya estaban. Ellos estaban del 99 al 2003, pero tú sabes que la crisis del 2002... El corralito. Sí, el famoso corralito. Pero fue más una crisis bancaria que un corralito en sí, en el caso uruguayo. Volvamos entonces. ¿Qué otro país también tiene de la región este tipo de beneficios? Dominica tiene ese mismo... Es prácticamente, los montos son muy parecidos y
Y los Y beneficios los por igual. precios también. Y los beneficios prácticamente iguales. Es igual, puedes Y tener también acceso para a... una donación directamente que te acelera el paso, la donación es un poco un monto más mínimo, porque los montos son prácticamente iguales. Van de 250,000 a 300,000. Actualmente Dominica ya es un poco más caro, son $300,000 como Ok, mínimo. y ese pasaporte Dominica, ¿a qué lugares te abre? Todo el área del Caribe, también la Unión Europea, más los países de la Mancomunidad, sobre todo el Reino Unido, que va a sonar mucho en estos países del Caribe, porque tienen Sí. una vinculación Y muy eso fuerte. agregarle, aparte de los países del Caribe, todos los países también de Centroamérica. Exacto, a una buena Suramérica. parte de ellos, porque hay Exacto. algunos que Que sí le Chile piden exige visa, visado. pero hay otros que no, que le dan Vean, cierta libertad. Canadá le exige visa a estos países de la Mancomunidad del Caribe. A algunos sí y a otros no. Por ejemplo, creo que a los jamaiquinos sí le exigen visa, porque Jamaica sí tiene una diáspora bastante grande en Canadá. Los otros no la tienen tan grande, así que Ok. si bien les exige visa, no son requisitos tan fuertes como tú Y diste el también ejemplo. acceso a Ujú. muchos países, me imagino que Ok. de Medio Oriente, de Asia. por Exacto, igual, de algunos África. países de Asia, de O África sea, también. un pasaporte Ujú. robusto y lo que te digo, lo más importante que tiene esto es que tú puedes vivir, trabajar Hacer vida. y hacer vida en los países de la Unión Europea. Más que en la Unión Europea, en el Reino Unido más específicamente. Exacto. Porque antes sí quizá, porque acuérdate que al ser parte de la mancomunidad, de la mancomunidad. hay ciertas restricciones ya extracomunitarias y al Reino Unido salir... No, se hace más compleja, no complica, se hace más compleja. ¿Qué la otros cosa. países están en este listado de residencia Santa o ciudadanía? Santa por ejemplo? Lucía, Granada también. Los requisitos son prácticamente parecidos. O sea, porque compres una propiedad en ese monto, el mínimo, que es 300. Ya en Santa Lucía aumenta a 350,000. Ya es el que es un poquito más caro de todo. Pero, o igual, estos son, digamos, los países con el precio más o menos asequible, entre comillas, podríamos decir. Claro. Porque hay otros que son mucho más caros aún. Y no necesariamente, quizás no tengan pasaportes muy poderosos, pero sí tienen otros complementos que te hacen decir, bueno, sí, puedo tener una residencia, una inversión en ese país y quizás acceder Ven a acá, la de Israel. ¿Y residencia. República Dominicana? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué nunca hemos pensado en hacer algo así? Creo que sí. Sinceramente. No, pero espérate, creo que sí. La ley de Creo que- inmigración sí tiene, como te dije, hay 21 países oficiales que te permiten directamente eso, pero hay otros que vía su legislación dan ciertos atajos. Nosotros tenemos en nuestra propia ley de Exacto. inmigración algo parecido. No es de que automáticamente yo hice esto, me corresponde esto. Exacto. Lo mismo, hay muchas personas que me han preguntado, Alberto, ¿y Estados Unidos? Miren, señores, con el caso de Estados Unidos, creo que el monto de inversión para tú aplicar a una visa por inversionista, me parece que es así. Sí. Visa por Que inversionista. luego creo que te da paso a la residencia. A la residencia, no a la ciudadanía. Yo creo que Ojo. yo he escuchado $500,000. No, la No. última vez yo le escuché $800,000 $800,000 otro le escuché en ujú. $1 millón. Wow. Sí, varía. Algunos Sí. pueden ser 800,000 y otros 1,000,000. Así es. Por el tema de, por el tema de inversión. inversión. Exacto. Porque hay otro tipo de visado, pero no es nuestra competencia ahora mismo. Ujú. Pero para el tema de inversión, creo que eso es lo que ronda. Para tú aplicar a una visa Al por inicio sí accionista. eran 500,000. Jason no Sí, está al tan lejos de principio. la realidad, pero ¿Esa ha ido es para aumentando. cuál? Eso es en el caso de Estados De Unidos. Estados Unidos. Sí, sí. Sí. Otro país, me parece que está tratando de fomentar esto, es El Salvador. Sí, El Salvador piensa hacerlo. No sé si ya entró en vigencia. No, como creo está, que no, pero posiblemente para el año que viene van a estar debatiendo en hacerlo. Y ahí hay otra opción que también va a ser la inversión en el Bitcoin, no solamente Sí. en la cuestión Sí, sí. inmobiliaria. Inmobiliaria. Porque tú sabes que El Salvador es un hub del Bitcoin Que de hecho actualmente, es el paso sí. con esta alza que ha tenido el Bitcoin casi a $100,000. Nayib Bukele estará Es un riéndose. buen No, está momento está para contento. invertir, señores, en Bitcoin, sinceramente. No, bueno. Ya saliendo fuera de lo que es Hispanoamérica. Bueno, Bueno, sería no. más Caribe anglosajón. Bueno, sí. West Mentira, Indies. espérate. Nosotros, en el capítulo pasado de Paraguay, que por cierto, saludo nuevamente a la gente de Paraguay que nos han dado Un el saludo. apoyo. Saludos. Paraguay creo que está dentro de los países que tienen el tema de residencia. Sí, residencia por inversión. Exacto, que a través de su legislación permiten el camino a la residencia para gente, digamos, Por extracomunitaria del Mercosur, por así decirlo. Fuera ya, no sé si hay otro país de la región que por igual Del Caribe. del Caribe. Creo que lo mencioné. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada. Granada no lo Es- mencionaste. Bueno, Mm, sí, lo sí, mencioné. sí. Granada, Santa Lucía
San Cristóbal y Nevis. Era el último que me faltaba. Que justamente... creo que es el de... Creo, si no me equivoco. Creo que es el que mayor... Es el que más demanda tiene de porque todos. Es el que mayor países sin visa... es el que más acceso tiene de todos estos. Exacto, realmente el que tiene el pasaporte más robusto. Exactamente. De hecho, creo que Pavel Durov no es ciudadano de San Cristóbal y Nevis. No lo dudes. Yo creo que sí. Ya saliendo de ahora sí de la región caribeña, moviéndonos a Europa. En Europa es muy interesante. Sí, pero vamos a empezar por el caso más sonado. Portugal. Portugal no es exactamente, pero está dentro del programa de visa dorada, que va muy relacionado, fíjate esto, de visa por inversión y visa dorada. Que sí, en el caso de Portugal, como habíamos mencionado, un monto de casi 500.000 euros te da acceso a la residencia y vía la ley ordinaria portuguesa si optas para la ciudadanía. Pero claro, de Portugal, exactamente. Y Portugal sí permite la doble ciudadanía. Quería aclarar algo. Tú sabes que hay muchos de esos estados que sí te pueden permitir tener tu nacionalidad de origen y otros no tienes que renunciar. En el caso de Portugal no. Y me parece que con esas islas del Caribe tampoco. Y otro que quería agregar. Hay en algunos países del Caribe que tú necesitas comprar a sí mismo la nacionalidad para tus familiares inmediatos, para tu cónyuge y tus hijos. Directamente no te la traspasa si tú la tienes, sino que tienes que hacer prácticamente un proceso igual para adquirir la nacionalidad por inversión prácticamente. Ok. España. España es muy parecido a Portugal, inversión en bienes raíces sobre todo. Y en el caso español también, la legislación ordinaria, la ley de extranjería, pero como sabes que España tiene cierto proceso más flexible, por ejemplo, para nosotros, los habitantes de Iberoamérica, que con 2 años de residencia ya optamos por la nacionalidad y nos permite mantener nuestra nacionalidad de origen. España es un caso interesante. Reconoce la doble ciudadanía con países que tienen acuerdo de doble ciudadanía directamente. Todo Iberoamérica, algunos países europeos puntuales que son Portugal y Andorra. Y creo que con Guinea Ecuatorial y con Filipinas pasa eso. Ya con los demás países tienen que estar 10 años de residencia y no se les permite mantener su nacionalidad de origen. Austria. ¡Hey! Muy interesante el caso austriaco. En el caso de Austria hay un tema, porque Austria yo sí sé que tú puedes adquirir la ciudadanía por inversión, pero yo nunca he podido saber cuáles son los requisitos ni el monto. Yo sé el monto. ¿Cuál es el monto? Quédate tranquilo. 1 millón de euros. Para ser ciudadano austriaco por inversión tiene que ser multimillonario. Y ojo, no solamente por la contribución económica en sí. También ellos dan una flexibilidad para personas que tengan cierto valor y vayan a dar una especie de aporte muy excepcional a la sociedad austriaca. Sí, porque hay que aclarar algo. De todos estos países, no todos es como que, mira, yo tengo el dinero, dame mi ciudadanía, dame mi residencia. Exacto. Hay algunos que sí y hay otros que no. Uh-huh. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo que he tenido la oportunidad de estar en Austria, principalmente en Viena. En su capital. Uh-huh. No vale la pena el bien de oro. No para menos. Sí, pero una pregunta. Fuese multimillonario tú dices que tomas este parámetro. ¿Qué otros parámetros ellos toman aparte del dinero? Ellos te investigan profundamente. Claramente. Sí. No, investigan tu récord. Todo lo hacen. Todo lo hacen. Pero hay algunos que son más flexibles que otros. Exactamente. Exacto. Hay otros que son más rigurosos. Ok. Vamos a hablar ahora de la joya de la corona. Pero antes hay un país de Europa que está dando un tipo de e-residence o una residencia virtual, principalmente para tú poder comerciar y abrir empresa y poder hacer negocio en Europa. No es que te da esta residencia que tú puedes ir y vivir allá ni nada de eso, no, sino para tú tener como un domicilio empresarial y poder negociar. Hacer negocios. En toda Europa, me parece que Estonia. Estonia, sí, de los países bálticos. Y una residencia también muy demandada porque te abre la posibilidad de tú hacer negocio en toda en todo el espacio Schengen y países aledaños. Exactamente. Pero ahora vamos diría yo, a la residencia más codiciada, una de las más codiciadas y más sonada del mundo entero. Emiratos Árabes Unidos. Específicamente el Emirato de Dubái, justamente. ¿Qué está pasando con Dubái? Miren, señores.
Para nadie es un misterio que este ha sido un país que en 50 años, Bueno, 60 prácticamente. ¿Te refieres al país completo o al Emirato? Al Emirato, para que la Exacto. gente... Al Emirato de Dubái. Ha logrado un desarrollo impresionante. Y gran parte de su desarrollo empezó en base al petróleo, pero ya hoy en día lo que de menos ellos dependen es del petróleo. Si no, Ojo, sigue siendo sí, un activo fundamental, pero importante. lo han diversificado bastante. Han visto que hay que ser muy diferente, por ejemplo, de su capital, Abu Dhabi. Exacto, que Abu Dhabi es un poco más alta. petrolera y gasífera defendente. Gasífera. O, por ejemplo, su país vecino, Arabia Saudita. O Qatar también. O Qatar, exacto. Que Que ojo, ambos las tienen, el tema de la Exacto. residencia por inversión Sí, también. exactamente. Lo único que los requisitos son distintos. Ujú. Y creo que andan tratando de emular también esto de Exactamente. Sobre todo más Qatar y en menor medida Arabia Saudí. Exacto. Mire, en Dubái la gente ha optado mucho por tener la residencia de Dubái. Ujú. Primero por el desarrollo que tiene el país como tal. Para nadie es un misterio que es un país totalmente con un clima favorable para tú tener una empresa. Así es. Tiene unos estándares de seguridad que... No, y de calidad, envidiables de los de seguridad fuera en de Dubái. loco. Exacto. Y bueno, ya también es un país que a pesar de... un emirato que a pesar de estar en Medio Oriente, está muy occidentalizado, convive más de 198, casi 200 nacionalidades. Ujú. Ahí, y lo más importante es que esta residencia te permite gozar, vivir, disfrutar de los beneficios del emirato. Exacto. ¿Cómo se obtiene esa residencia? Hay 3 vías, me parece que son. Ujú. Hay varias vías, pero las más famosas son abriendo una empresa. Exacto. Y lo más interesante que tú puedes abrir tu empresa, pero tú puedes tener a tu familia también Ujú. dentro del beneficio de esa residencia. Y a tus empleados que te quieras llevar de esa empresa, lo puedes entrar ahí, le sale la Exacto. residencia. Haciendo una inversión inmobiliaria, también tú Pero puedes- dicen tú el valor, puedes- el mínimo de una inversión Bueno, la inmobiliaria. empresa aperturó una empresa en Dubái ahora mismo en una de las zonas francas de ellos. Creo que anda entre los 10,000 a 10,500 dólares. Pero Sí. por ejemplo, ellos no tienen el tema de inversión inmobiliaria un mínimo que tiene Sí, que hacer. creo Sí, que son sí. entre 210,000, 230,000, No es 250,000 dólares. No es tanto. Exacto. Para lo que el país te ofrece, no es No, tanto. 250,000 últimamente. 250,000. Y no Exacto. solo eso. Invertir en Dubái, señores, es lo mejor que una gente puede hacer. Porque el nivel de rentabilidad de ellos es Máximo. una Ujú. cosa de un 8, un 10%. Y muchas constructoras, como yo le había dicho en una entrevista aquí, en muchos otros podcasts que hemos hecho, te la Es por garantizan. contrato. Muchas Sí. constructoras te lo ponen en el contrato, Ujú. el nivel de ROI. O sea que ellos lo garantizan. Exacto. Sí. Entonces, ya esa residencia tiene una renovación de costo cada 2 años, Cada 2 años. etcétera. Hay otro tipo de residencia que ellos tienen, que es la Golden, que ya Sí. cuando tú inviertes por encima de los 600,000 Ujú. o 700,000 dólares, y creo que dura más de 10 años. 10 esa años. residencia. Ujú. Sí. 10 años Eh, que es renovable, Alberto. renovable, Puedes sí, claro. renovarlo por otros 10 años. Y si tú corres con la suerte, a veces ellos hacen unos especiales, que si tú aperturas una empresa en uno de esos meses que ellos le dan por botar la casa a la Exacto. ventana, la renovación de la residencia es gratuita de por vida. Ujú. El día. Por Sí, ejemplo, sí, en, así el como mes, lo oyes. en el mes de octubre y septiembre ahora de 2024, el que aperturaba una empresa ya calificaba para tener la residencia gratis de por vida. Ujú. Wow. A cualquiera le gustaría. Sí, A a cualquiera. cualquiera. Entonces, claro, hay un detalle en estos países de los Emiratos Árabes. Es casi imposible tú tener la ciudadanía. No, no es que es imposible. De hecho, hay gente que sí la tiene, pero es muy excepcional y... Por ejemplo, en el caso de los Emiratos Árabes, creo que tú tienes que durar más de 30 años, Exacto. demostrar un vínculo, un arraigo y 20... O simplemente por mercadotecnia. Por ejemplo, Pavel Durov también es ciudadano emiratí. No sé si lo sabías. Oh, sí, Sí, es ¿en serio? ciudadano emiratí. No es residente, ¿no? No es residente, él es ciudadano emiratí. Y también el actor Gerard Depardieu Oh. es ciudadano emiratí. En el caso de él... fue Pero, más y en por- el caso de ellos fue concesionado por la familia Sí, Al Maktoum, exacto. Por la o- familia Al Maktoum directamente un decreto real. Pero para- a un ciudadano normal que quiera Exacto. adquirirle es prácticamente imposible. Es imposible. Estamos hablando de Pavel Durov, un multimillonario, fundador de Telegram, y Gerard Depardieu, un actor europeo muy conocido. Exacto.
Pero estuve leyendo que creo, no estoy muy seguro, pero creo que tú tienes que tener unos vínculos muy arraigados y demostrar muchas por regla cosas. general, hasta así. Y dura muchos años, pero por lo general los Emiratos son Árabes muy Unidos, celosos en su nacionalidad. Y si eso los Emiratos no quiera usted saber de Qatar ni de Arabia Saudí. Es imposible. En Oriente eso Complicado, es prácticamente A menos que vetado. tú seas hijo o tú tengas esa hija de un ciudadano. Dicen el linaje. Un El linaje. ciudadano, Sí, ahí exacto. aplica muy bien el linaje, Israel, ¿y totalmente. qué otro país No cae muy, dentro de no muy lejos en la zona. Jordania también sí, aplica Jordania. eso. En el caso de Jordania son $500,000 de inversión. Hay una desventaja. Jordania no tiene un pasaporte tan poderoso como sí lo tiene Emiratos Árabes, pero Jordania tiene una estabilidad política y económica muy fuerte dentro de la región. Sí, Eso da seguridad y hay jurídica. algo, la Ujú. residencia de Dubái creo que le permite a los residentes viajar por lo menos a los países del Golfo. Sí, del Consejo de Cooperación del Golfo, Sí, mayormente. por la Ujú. residencia. Ok. Ya tú De sabes hecho, si la residencia tiene fuerza. Los emiratíes son los únicos ciudadanos de esa zona que sí pueden entrar a la Unión Europea sin necesidad de visado. El resto sí le piden Sí, porque el visa. pasaporte está muy fuerte de ellos, realmente. Ya saliendo de esa región, ¿qué otras? También cerca de la región, Turquía es otro país que hace eso. Y lo O sea, están nos promoviendo estamos moviendo fuertemente. bastante. Creo que el mínimo de inversión de Turquía son $400,000. $400,000 es el mínimo, exacto. Por ahora, porque piensan que probablemente pueda aumentar para compensar los costos y atraer más capital. ¿Y en Asia? En Asia, bueno, Camboya. Camboya. Camboya tiene... Bueno, estamos hablando de Asia. Medio Oriente es una Exacto, zona de una Asia. parte de Asia. Exacto. Pero sí, Camboya, si nos vamos al sudeste asiático, es el que tiene ese tipo de medidas. ¿Y Singapur? No. Singapur tiene algo parecido como el resto, que vía sus propias leyes de migración habilitan un camino para ¿Y residencia por Japón, inversión. Corea del Sur, China No, China no, ni Japón tampoco, ni Corea del Sur. y Corea del Norte? Olvídalo. Al menos que tú seas un simpatizante. Bueno, ni perro siquiera... de Kim Jong-un. Bueno, no sé si vaya a ver esto. Ni siquiera Alejandro Caos de Venoz, ¿sabes quién es? Sí. Que es el, digamos, representante en Occidente, un español de Corea del Norte. Ni siquiera él es ciudadano. Él es residente, pero con cierto estatus, vamos a decirlo. Sí, realmente. Yo también, se me había pasado, creo que Panamá tiene la opción para el tema de la residencia. Por su ley de migración, sí. Sí, Igual sí, Panamá. otro país en Europa que se menciona poco, que es Serbia. Serbia también. Exactamente. Hay mucho. Andorra tiene, creo que algo también por Ujú, igual. sí, parecido por su propia ley de ciudadanía, te permite la residencia. En Andorra no te dan la nacionalidad, al menos que tú seas descendiente directo de andorrano. Pero Andorra no. ¿Y Canadá? No, No. por ahora no. Sí, pero muchas personas me preguntaron, Alberto, Estados Unidos, sí, señor, Estados Unidos Estados la tiene. Unidos sí la tiene. Estados Brasil la tiene también, Alberto. También, Brasil lo tiene. Sí. Y nuestro vecino Colombia tiene algo parecido, que va con la mano de la visa de nómada digital también. Cierta Oh, mira, camino no sabía. para inversionistas, No sabía, igualmente. No sabía. Pero lo cierto es que esto ha sido un mecanismo para fomentar las inversiones. Le ha dado muchísimos resultados a la mayoría de estos países que hemos mencionado. Ujú. Tienen altísima demanda y nada, yo creo que sería una opción para que las personas se edifiquen y que investiguen un poco más a fondo. Nosotros también podemos suministrarle alguna información si nos la Exacto. piden. Y de Y verdad si les que... pareció interesante, también podríamos ampliar más en Exacto. una En la segunda parte parte. dos. Exactamente. Así que nada, esto fue otro segmento de la Internacional en Republic Podcast. Sígase suscribiendo. Si no se ha suscrito, dale me gusta, comente, difundan y manténgase al tanto con los próximos episodios que estarán saliendo. Check it out. Adiós. A ver.